En este video, hablaremos sobre cómo parece que un crimen ideal puede resolverse solo por una cosa aparentemente insignificante y bastante común. La historia comienza en Inglaterra, en Devon el 28 de julio de 1996. Dos pescadores industriales, padre y el hijo, se fue a pescar en el Canal de la Mancha. Para pescar, usaron una red de arrastre, que es cuando el bote arrastra cierto embudo detrás de él. Una construcción similar de redes en las que, de hecho, los peces deberían caer. La pesca, ese día, era escasa. Los pescadores ya estaban navegando de vuelta, pero fue en ese preciso momento. Lo que entró en su red fue algo que nunca esperaron ver. Era un cuerpo humano. Por supuesto, los pescadores desembarcaron de inmediato e informaron de su hallazgo a la policía. Era el cuerpo de un hombre arriba, vestía una camisa debajo, pantalones de pana y zapatos hechos de características especiales en la parte externa de la palma de la mano. El hombre tenía un tatuaje, sin embargo, estaba un poco manchado y era difícil saber qué describir en esta etapa, que la tarea primordial era establecer quién era esta persona. ¿Y entonces qué pasó con él? Aquí solo cabía recordar que recientemente se interpuso una denuncia ante la policía local sobre la desaparición de un hombre tras acudir a un bar, pero solo fue un callejón sin salida. La edad no coincidía con la de ese hombre, y la pérdida del cual se declaró era de 27 años, y él mismo fue encontrado tirado sobre la mesa. Los expertos en el laboratorio tenían 45 años. No hubo otros informes de personas desaparecidas, por lo que establecer quién era, pero el hombre no fue una tarea fácil. Y siguiendo el cuerpo, el médico forense encontró en él 3 heridas, una en la cabeza y 2 en la región de la pierna izquierda. Por supuesto, una herida que estaba en la cabeza era de particular interés, pero era poco profunda, bastante desgarrada. El perito estaba seguro de que ella no podía ser la causa de la muerte más probable, y lo principal a lo que se inclinaba el perito era que el hombre se atragantó con agua, y fue por eso que murió. Basado en las palabras de un experto, la policía asumió que encontró que el hombre estaba nadando solo en el mar. Por alguna razón, se cayó del bote y murió. Asfixia en el agua. En este estado de cosas, se podría intentar establecer cuál de los yates no volvió a puerto, pero no, todos los yates estaban en sus lugares. Entonces, en este punto, la policía está en un callejón sin salida. Pero entonces el detective que investigaba el caso decidió fijarse en otro detalle encontrado en el cuerpo del hombre. Estamos hablando del reloj del difunto. En su mano había un reloj de marca Rolex. Habiendo estudiado cuidadosamente la información sobre ellos, el detective supo que eran relojes automáticos, es decir, relojes que dan cuerda automáticamente. Si una persona realiza periódicamente un movimiento con las manos, de lo contrario, el reloj se detiene después de 2 días. A juzgar por el hecho de que la fecha del reloj era el 22 de julio, la fecha aproximada de la muerte del hombre era el 20 de julio. Además, el reloj le dio una información más al detective, ya que descubrió que cada reloj Rolex tiene un grabado que puede usarse para determinar a quién fue vendido específicamente. Este reloj tenía los números 15, 44, 02. Entonces se descubrió que el reloj con este número fue comprado en 1967 en Alemania. Un hombre llamado Ronald Joseph Clark. Por supuesto, después de 30 años, el reloj podría cambiar fácilmente de propietario. Pero un examen dental confirmó que Ronald Clark y el hombre que fue pescado en el mar hace unos días son la misma persona. El último lugar de residencia de Robert Clark, que se registró en las bases de datos, fue la ciudad de Chelmsford, ubicada a las 5 en automóvil desde la ciudad, donde ahora se encuentra el cuerpo de Paz. ¿Por qué Paz murió tan lejos de casa? Este era otro misterio en este caso. De todos modos, llegados a este punto era lógico visitar la casa en la que vivía Ronald Clark. El detective y los Stark de la ciudad donde ahora se encontraba el cuerpo contactaron a un colega de Chelmsford, ciudad donde supuestamente vivía Paz, y le pidió a Togo que verificara la dirección de residencia. La casa resultó estar vacía, nadie vivió en ella durante varios meses. Contactando al dueño de la casa, el detective recibió de Togo los contactos del último inquilino de la casa. Era un hombre llamado Derek Dedes,
Contactándolo por teléfono, el detective descubrió que Dedes Dedes y Ronald Platt eran muy conocidos. Sin embargo, según Dedes, no había escuchado nada de la junta en mucho tiempo. Según Dedes, Platt se iba a mudar a Francia. Pero Dedes no tenía su nueva dirección. El único beneficio de hablar con Dedes fue que la policía obtuvo una tarifa de fotografía de él, por lo que al menos ahora sabían cómo era. La siguiente persona con la que habló la policía fue la exnovia de Elaine Boyce. Además, la policía no aprendió nada útil, de hecho, excepto que Elaine reveló un secreto sobre lo que se representaba en la mano del difunto. Y resultó ser un símbolo de la hoja de arce de Canadá. ¿Por qué exactamente él? El hecho es que Ronald Platt había soñado durante mucho tiempo con mudarse a Canadá. La historia de su relación con el mencionado David Davis fue tal en 1991. David Davis se registró en un hotel donde Elaine Davis era entonces administradora y habló con ella. Iba a abrir una agencia inmobiliaria en Inglaterra. Elaine Boyce y Ronald Platt fueron las primeras personas que contrató. Era el trabajo de Elaine y el pago para viajar por Inglaterra y buscar casas para comprar, luego transmitir esta información a Dedes. En un par de meses trabajando para Dedes, Blas se convirtió en un buen amigo de él. Blas compartió con Dedes su sueño de mudarse a Canadá. Y luego, una Navidad en 1993, Dedes hizo un pago y su novia Elaine recibió un regalo, a saber, boletos para Canadá. Fue muy espontáneo para la junta directiva de Elaine, pero Dedes los convenció de que el sueño no debía dejarse de lado. Y al final de febrero de 1993, juntas con su novia Elaine, se mudó a Canadá, pero allí la pareja comenzó a tener problemas con el trabajo. Elaine regresó rápidamente a Inglaterra. El pago se quedó para vivir en Canadá. Después de eso, Elaine no supo nada de él, pero su historia al menos explicaba por qué el símbolo de Canadá estaba estampado en el brazo del tablero. Bueno, en esta etapa el caso estaba realmente estancado antes de que la muerte fuera reconocida oficialmente como un pago accidental. El detective y la estrella de la ciudad donde se encontraba el cuerpo ahora necesitaban aclarar algo con David Davis. Pero el problema era que el detective había perdido el número de teléfono de Davis. Así que le pidió a su colega de Chelmsford que contactara a Davis nuevamente y le pidiera su número de teléfono. Para ello, el detective desaparecido Ford tuvo que ir a la casa de Davis en el pueblo de Little London en las afueras de Chelmsford, aunque el detective tenía una dirección, pero cuando llegó al pueblo, estaba un poco confundido. Había solo 6 casas, pero el problema era que no estaban numeradas en absoluto. Entonces, ¿cuál de estas casas era la casa de Davis? Era difícil de decir. El detective llamó a la puerta de una casa que pensó que estaba bien, pero se equivocó, y esta aleatoriedad se convirtió en la clave de este caso. En la casa que llamó, el detective vivía una pareja de ancianos. El detective les dijo que estaba buscando la 4ª casa, porque necesitaba a David Davis, a lo que escuchó una respuesta impactante para él mismo. Los vecinos de Davis le dijeron que no, te equivocaste. El hombre que vive en la 4ª casa no es David Davis, sino Ronald Platt. Allí vive con su familia, esposa joven y 2 hijas, una de 2 años y 2 de 10 meses. Sin embargo, hace apenas un par de días, ellos, como sucedía a menudo, partieron hacia la ciudad vecina de York y deberían regresar a las 14. El detective estaba desconcertado por la información que recibió. ¿Por qué David Davis se disfraza del difunto Ronald Platt y cuánto tiempo lleva haciendo esto? Estas 2 preguntas eran los siguientes misterios que la policía aún tenía que resolver. Aún más sospechas causó la segunda conversación del detective con la exnovia de la fallecida junta. Informó que después de que le dijeron que Platt fue encontrado muerto, se puso en contacto con alguien que conocía como David Davis, le preguntó si sabía que Platt había muerto, a lo que él respondió con sorpresa que no, dado que ya había logrado visitar a la policía en ese momento. Obviamente mintió. Todo esto llevó a que el 31 de octubre de 1996, David Davis fuera detenido. Cuando es arrestado en los bolsillos, se descubrió que los hombres tenían 2 tarjetas de identificación, una a nombre de David Davis. 2 en nombre de Ronald P. Era sospechoso, pero no probaba su participación en el asesinato de Kay.
Entonces fue solo el comienzo de desentrañar una gran maraña de eventos misteriosos. El mismo día, el detective fue a la casa de Dedes para llevar a su esposa a la estación de policía para interrogarla. Pero, como recordamos, la pareja tenía hijos pequeños. Por ley, la mujer podía llevarnos consigo a comisaría. Pidió que le dieran tiempo para empacar su bolso de bebé después de haberlo hecho. El oficial que la ayudó notó que la bolsa era sospechosamente pesada. Al abrirla en la parte inferior del detective encontró 4 kilogramos de oro y 6,000 libras en efectivo. Después de registrar la casa, la policía encontró otras 25.000 libras esterlinas, 8.000 francos suizos, 17 lingotes de oro y pinturas por valor de 10.000 libras esterlinas. Un hallazgo tan ambiguo generó aún más preguntas para Dedes, de dónde obtuvo tal cantidad de oro, pinturas caras, dinero y cómo todavía está conectado con la muerte de Ronald Pfaff. Pero solo el propio Dedes en esta etapa continuó. El defensivo. Se negó a comunicarse voluntariamente con la policía, por lo que era imposible contar con obtener información de él. Además de lo dicho anteriormente, de lo que interesaba en el apartamento de Dedes, se encontraron múltiples fotos de la pieza. De estas fotos era Dedes en un yate llamado Lady Jane. Fue posible establecer que este yate le pertenece. Luego encontrarlo al registrar el yate, la policía encontró un mechón de cabello masculino que, como se supo más tarde, perteneció al difunto Ronald Pfaff, también de un interesante paquete de la tienda de deportes a la fuga. Era una tienda de artículos para marineros, y en el paquete encontrado se compró una pequeña ancla. Sin embargo, el ancla en sí no estaba en el yate propiedad de Dedes. Ella tenía la suya, pero no era el mismo ancla que se compraba en la tienda. Los detectives regresaron con los pescadores que sacaron el cuerpo, quienes informaron que también sacaron una pequeña ancla junto con el cuerpo. Sin embargo, por alguna razón, no lo entregaron a la policía. Luego, junto con el cuerpo, se entregó el ancla a los peritos forenses, quienes notaron que 2 heridas en la pierna del cadáver coincidían perfectamente con las superficies sobresalientes del ancla, como si el ancla hubiera sido empujada debajo del cinturón del hombre ahogado. El cinturón mismo en el interior tenía un desgaste característico en un lugar. Un análisis de este desgaste mostró en él la presencia del ancla mencionada. Tenía un revestimiento de zinc, por lo que asoma la imagen de que Ronald recibió un golpe en la cabeza, perdió el conocimiento, luego de lo cual alguien le puso un ancla debajo del cinturón y arrojó aún más evidencia al agua, agregando datos del sistema GPS del yate. Testificaron que el 20 de julio, el día en que supuestamente murió Ronald Pfaff, el yate Lady Jane de Dedes fue exactamente donde se rescató el cuerpo de Pfaff. Y esto, déjame recordarte, está a unos 400 kilómetros de la casa del propio Dedes. Pero eso no es todo, lo principal estaba justo por delante. A juzgar por los documentos encontrados, era un estadounidense en la casa de Dedes, creyendo que así era. La policía envió sus huellas dactilares a la Interpol, lo que supuso otro gran giro en el caso. El hombre arrestado por la policía como Dedes era en realidad un canadiense, Albert Walker, y había estado durante mucho tiempo en la lista de los más buscados de la Interpol. Su historia fue que vivía en Ontario, Canadá con su familia. Con su esposa Bárbara y 3 hijos, era dueño de una compañía de inversiones. Desapareció en diciembre de 1992, llevándoselo con contribuyentes de $3 millones. Pero no solo eso, además del propio Albert, también desapareció con su hija mayor por aquel entonces, una llanta de 15 años. Entonces Albert Walker se convirtió en Dedes. Fue una identidad robada por Walker. El verdadero Dedes fue uno de los contribuyentes. Entre los que fueron engañados por Albert Walker, ahora asomaba el siguiente cuadro. Albert Walker salió de Canadá con $3 millones y una hija llamada Dedes. Logró mudarse a Inglaterra. Fue aquí en 1991 donde conoció a Anne Boyce y Ronald Pfaff. Al enterarse de que se iban a mudar a Canadá, se hizo amigo de Platón, pues el caminante necesitaba convertirse en inglés para poder quedarse aquí para siempre y para ello eligió una identidad equivocada. Como recordamos, incluso él mismo compró boletos a Canadá por una tarifa,
por lo que solo nos empujó a volar lo antes posible. Cuando Platt se fue de Inglaterra, Walker, contando con que Platt se quedara en Canadá, robó permanentemente su identidad de Walker. Tenía copias de todos los documentos, por lo que a Walker le resultó fácil conseguir nuevos documentos para sustituir a los perdidos. Luego, cuando el tablero real regresó a Inglaterra en 1996 por Walker, quien ahora es, vivió con sus documentos, tablas, comenzó a representar una amenaza, porque ella podía abrirse fácilmente. Su esquema de apropiación de identidad está a sus frutos. Como resultado, Walker invitó a su amigo Platt a dar un paseo en barco. Navegando a una distancia decente de la orilla, Walker golpeó a Togo en la cabeza, luego enganchó el ancla al cinturón de Platt y lo arrojó por la borda. Yates, este podría ser el crimen perfecto que nunca se resolvería. Si no fuera por dos, al parecer, Bagatelas 1 es un video de sueño en la mano de pago, que permitió establecer la fecha de la muerte y el nombre del cadáver encontrado. Y 2 es ese accidente cuando el detective mezcló las casas y accidentalmente descubrió por los vecinos que el hombre que conocía como Dede Dede se estaba haciendo pasar por Ronald Platt. Sin embargo, incluso este no es el final de la historia. Como recordamos, Walker, al escapar de Canadá, se llevó consigo a su hija mayor, una llanta de 15 años en ese entonces. Entonces, ¿dónde está ella en esta historia? Bueno, seguro que alguien ya adivinó que no en vano a muchos les sorprendió la diferencia de edad entre el paseante que fingía cobrar y su mujer. De hecho, la esposa de Walker era su hija, la hija que le dio 2 hijos. Como resultado, el juicio de Albert Walker tuvo lugar en 1998. Su hija y al mismo tiempo la esposa de Sin ya vivían en Canadá desde hace 2 años con su madre. Además de todos los hechos anteriores a favor de la culpabilidad de Walker, Shine testificó durante su testimonio que el 20 de julio de 1996, el día en que mataron a Platt, Walker se hizo a la mar. En un yate y pasé mucho tiempo allí. Por lo tanto, el neumático no pudo proporcionar una coartada para Walker. El 27 de abril de 1998, Albert Walker fue reconocido culpable del asesinato de Ronald Platt y fue condenado a cadena perpetua.